Buen día, mi nombre es Hernán Darío Gómez Chaparro, soy estudiante de programación de aplicaciones móviles y este video tiene como propósito realizar la actividad número 5 del módulo 3, un video con pruebas y resultados de acceso a una base de datos, asignación de usuarios, asignación de permisos y la validación del funcionamiento de estos permisos. La actividad sugiere crear una base de datos y trabajar sobre esa base de datos. Aquí en esta sección ya tenemos abierto la instancia de MySQL Workbench y vamos a iniciar con el punto uno que nos solicita crear una base de datos llamada blocks. Para facilitar el video, tengo previamente creadas las sentencias, cosa que podamos ejecutar apropiadamente la actividad. Entonces, creamos la base de datos. Acá nos confirma que la base de datos ya fue creada. Ahora vamos al punto 2, que nos solicita crear pues, las respectivas sentencias para la inclusión de estas dos tablas, usuarios y publicaciones, con una llave foránea en publicaciones correspondiente al usuario ID de la tabla usuarios. Para eso, pues vamos a crear las tablas. Entonces, ponemos acá la sentencia, la ejecutamos y nos dice que mm, vamos a primero a usar eh, la base de datos. Toda la sentencia de uso. Entonces, empezamos por activar la base de datos. Ya estamos en la base de datos. Y vamos ahora sí a crear la primera tabla. Ejecutamos. Aquí ya nos creó la primera tabla que corresponde a los usuarios con nombre, correo y contraseña. Ahora vamos a crear la segunda tabla que correspondería a la tabla publicaciones con usuario, título y contenido. Ejecutamos las sentencias. Ya tenemos las dos tablas. Vamos a validar que las tablas se hayan creado con la sentencia show tables. Ejecutamos esta sentencia y como podemos ver ya tenemos las dos tablas creadas. Entonces en este punto número 2 ya tenemos las tablas. Ahora lo que vamos a hacer es crear un usuario que se llame admindb, que tenga permisos para insertar, actualizar y consultar esas tablas. Para eso, entonces vamos a usar la sentencia create y la sentencia grant. Entonces, para create, lo que vamos a hacer al ejecutar esta sentencia es, dice que no me permitió crear el usuario para admin localhost. Vamos a colocarle acá un hito a ver si es que de pronto por las pruebas o algo está reconociendo un usuario previo. Sí, ahora sí. Parece que en las pruebas antes, como ya habíamos usado el usuario, parece que quedó seteado a pesar de que borramos los datos anteriores. Eh, y lo que vamos a hacer ahora es asignarle los permisos para insertar, actualizar o consultar en en la base de datos blocks y pues en el puerto localhost. Ejecutamos la sentencia y ya nos asignó los permisos correspondientes a ese usuario. Ahora lo que vamos a hacer es crearle una conexión específica al usuario. Vamos a colocarle el nombre de la conexión con el usuario y el usuario es el admindb1. Tomamos la conexión, la clave que le habíamos asignado, 1, 2, 3, 4. Tomamos la conexión, ya hay conexión. Le damos OK. Abrimos esta conexión y como sugiere el punto 4, nos autenticamos con este usuario y vamos
insertar datos en las tablas. Para eso, eh, primero, pues vamos a acceder a la base de datos blocks. Ejecutamos, ya estamos en la base de datos blocks. Previamente, yo he seleccionado algunos campos que vamos a insertar, algunos datos que vamos a insertar en las tablas, los voy a pegar acá y los vamos a ir ejecutando. Em, Vamos a ejecutarlos todos. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la tabla de usuarios vamos a insertar tres usuarios, John Doe, Jen Smith y Michael Brown. Y siguiendo la lógica de estos ID, lo que vamos a hacer es en la tabla publicaciones insertar algunos elementos, unos títulos que llaman My Fair Post, Travel Adventures y Coding Type and Tricks, de tal manera que tengamos datos en esas tablas, vamos a ejecutar. Listo, acá nos confirma que ya se ejecutaron cada uno de estos datos. Vamos a validar con, con estas tablas. Vamos a ir primero a mirar que las tablas estén funcionando. Eh, Vamos a ejecutar la sentencia. Entonces tenemos publicaciones y tenemos usuarios. El usuario puede consultar. Em, Vamos a eh, probar si este usuario puede borrar, que es uno de los elementos que no se le asignaron en los permisos. En este caso, vamos bueno, primero vamos a validar, antes de borrar los datos, vamos a mirar que el usuario sí pueda ver. Pues, si vamos a consultar en la tabla de usuarios, vemos que tenemos los valores y vamos a consultar en la tabla publicaciones cómo estamos de datos. Ejecutamos la sentencia y acá tenemos datos para estas tablas. Parece ser que se nos duplicaron las, la cantidad de datos en algún punto o ejecutó dos veces la sentencia o algo y tenemos dobles datos. Pero bueno, nos sirve para probar el comando borrar. El comando borrar que vamos a usar, eh, vamos a usar primero esta sentencia que es el comando delete. Entonces vamos a borrar de la tabla usuarios cuando el correo correspondiente sea el de James Smith. Y de acuerdo a esto, se supone que si ejecutamos esta sentencia al no tener permisos, pues no debería correr la sentencia. Mira, acá nos genera el error. El comando se denegó para este usuario porque no tiene dichos permisos. Entonces, aquí ya validamos que efectivamente el usuario solo tiene la posibilidad de insertar, actualizar o consultar datos en las tablas. Si quisiéramos pues darle permiso al usuario, tendríamos que ir a usar la sentencia grant, asignarle la opción del delete dentro de la tabla y de esa manera podría hacerlo. Mm, pero pues no es parte del ejercicio en esta mañana. Ahora vamos a probar un siguiente usuario, que es crear un usuario de solo consulta. Sería el usuario readdb. Entonces nos volvemos a la instancia principal. Vamos a crear el usuario respectivo y vamos a asignarle permisos. Entonces, vamos a crear un usuario. En este caso le voy a agregar un unito para que no nos dé error como el anterior. Y le vamos a asignar dentro de la tabla, dentro de la base de datos blocks, la posibilidad de consultar
hacer consultas únicamente. Entonces, primero creamos el usuario, ejecutamos, acá nos confirma que ya creó el usuario. Y lo que vamos a hacer es asignarle permisos a ese usuario, solo de consulta. Asignamos, ya quedaron los permisos. Vamos a ir a la instancia principal, vamos a asignarle una conexión a este usuario. Em, Siguiendo la misma lógica del usuario anterior, vamos a asignarle los permisos, hacemos un test de conexión y validamos que sí hay conexión, damos OK, accedemos a la instancia de este usuario y vamos a probar dos elementos. Primero vamos a probar las opciones en las cuales verificamos que efectivamente tenga la posibilidad de consultar. Empezamos con la consulta de la tabla de usuarios, ejecutamos. eh, ya cometimos el error, falta seleccionar la base de datos y usar blocks. Ejecutamos primero, accedemos a la base de datos. Ahora sí, consultamos los usuarios. Como podemos ver, este usuario ya tiene la posibilidad de consultar en esta tabla. Vamos a probar publicaciones. Efectivamente tiene acceso a la tabla publicaciones. Ahora lo que vamos a hacer es validar que no tenga permisos para insertar información, porque no está dentro de las posibilidades de este usuario. Vamos a probar este comando insert y vamos a intentar poner datos en la tabla de usuario. Ejecutamos la sentencia y acá nos confirma que fue denegado la opción de insertar para este usuario dentro de la tabla usuarios. Entonces, podemos confirmar, ya creamos dos usuarios, les asignamos permisos, no pueden hacer cosas que no estén dentro de los permisos asignados y que sí pueden hacer las cosas que están dentro de sus permisos. Muchas gracias por ver este video y damos por terminada la grabación y la evidencia como tal.